Esto es de Sentido Común, un podcast de católicos y para católicos, que busca acercarnos a la realidad por medio del menos común de los sentidos. Es de Sentido Común. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy nuevamente en un podcast de Sentido Común. Y hoy vamos a tocar un tema con Caro que nos pidieron en las historias y es sobre la modestia. Antes de tocar el tema de la modestia, nos pareció importante hablar un poco de, porque lo queremos contextualizar en nuestra época, ¿no? No vamos a hacer redondear tanto en la historia, pero sí es importante entender qué es la moda y por qué se ha instrumentalizado digamos que la moda, por qué se ha instrumentalizado para destruir la moral cristiana. Sí, claro, en ese punto es total, o sea, es súper importante porque los católicos no podemos llegar a ser ingenuos y pensar que simplemente nos vestimos así hoy en día como por un arte como de magia, que no hay un plan detrás, nos vestimos sin reflexionar y no hacemos como esa conexión de, oiga, mi abuela se vestía de tal forma, y sí, obviamente hay un cambio porque cambiando en muchos aspectos, pero no porque uno diga, oiga, es que mi abuela era o mi mamá o mi familiar que se vestía de tal forma, era anticuada y ya todo fue cambiando con el tiempo, sino que tengamos así sea un contexto pequeñito de la moda. Digamos que podemos ver que antes de la Revolución Francesa, y nos vamos a poner allí, pues sí, principalmente la forma de vestir era como el estatus social. Entonces la nobleza en los egipcios eran los que hacían parte del reino, los que no eran esclavos vestían casi desnudos, y bueno, después la nobleza vestía de forma cara, los burgueses querían imitarlo, pero digamos que era todo como para identificar un estatus social. Los pobres pues no vestían a la moda, sino vestían simplemente para cubrir sus necesidades y porque trabajaban. Pero luego de la Revolución Francesa esto cambió un poco, porque en la Revolución Francesa ya se empezó a tomar como la vestimenta como una participación, una reacción política a estos fenómenos sociales que estaban sucediendo en este momento. Digamos que no vamos a adentrarnos mucho en el tema, pero donde realmente se instrumentalizó esto y se ideologizó es en la Revolución de Mayo del 68. Digamos que en los años 30, principalmente se empezó a imponer el pantalón, pero no como un contexto o una imposición social de parte de alguien, sino porque la necesidad de la guerra, sí. Los hombres iban a la guerra, a las mujeres les tocaba trabajar y usaban el pantalón pues como de una forma cómoda. Sí, a la mujer digamos que por los mismos oficios que tenía que hacer, que ya eran oficios digamos propios de hombre, tenían que usar pantalón. Pues habían oficios propios, digamos, de mujeres en ese momento, digamos, de secretaría, que no impedían que usaran falda, pero las mujeres que ya necesitaban, tenían que hacer trabajo fuerte, usaban pantalón, que para eso ellas era denigrante, porque era ser vistas como obreras y como hombres. Y desde que la sociedad es sociedad, el hombre ha intentado marcar una distinción entre hombres y mujeres. Los hombres se visten de una forma, las mujeres de otra, y pues que las mujeres tuviesen que vestir como hombre, para ellas fue algo denigrante. Por eso cuando el feminismo quiso imponer, digamos que con los grandes referentes, especialmente de Hollywood o de la moda, el pantalón, pues anteriormente de los 60, pues les fue muy difícil. Ya después se llegó de que acabó la guerra, ya teníamos esta imagen ideal de la familia ideal, que era pues la típica familia de los 50, la mamá en la casa, el papá salía a trabajar. Allí fue cuando ya por medio de la televisión y por medio del cine, Hollywood empezó a imponer la moda del pantalón como el instrumento para igualar al hombre y a la mujer. Pero cuando tú dices que Hollywood representa a la familia feliz, ¿lo dices como algo bueno? O sea... No. O sea, ¿no? Hollywood entra a imponer el pantalón como moda en el contexto cuando estaban las familias ya en una posición tranquila. Estados Unidos económicamente estaba estable, ya había pasado la guerra.
Es que pensé que lo decías fácil. como ya se tiene como ese concepto de familia feliz, todos en la casa, la mamá, el papá, como si fuese algo como una fachada, lo entendí yo, como de que Hollywood lo presentaba así. No, obviamente eso fue un cambio, sino que me refiero en el contexto histórico, donde en ese momento estaba Hollywood. O sea, lo que entiendo yo, la mujer había salido por la crisis, por la guerra, pero luego, con el tiempo, volvió a su hogar, ya había bonanza económica y el hombre estaba trabajando como siempre se había hecho, el hombre trabajando y la mujer en casa cuidando a sus hijos. Ya en ese momento como que llega, pues obviamente hay una unión de todo, llega la televisión y por medio de la televisión Hollywood, digamos que transmite el mensaje a la mujer principalmente, que es la que está en casa viendo televisión, le transmite el mensaje de cómo vestir, ¿sí? Exacto, correcto. Ya te entiendo. Y entonces de esta forma ya empezó a cultivarse el terreno, a abonar el terreno para que en los 60, en mayo del 68, ya la moda explotara ya en una igualdad entre el hombre y la mujer, el pantalón como símbolo de hombre y mujer, y entró también la minifalda. Y llega la minifalda a instrumentalizar a la mujer en esta nueva revolución. Y con un significado profundo, porque la señora que crea la minifalda, que no sé si tú tienes el nombre, pero dice ella que la minifalda ella la hizo para que las mujeres estén disponibles en cualquier momento para tener intimidad Terrible. Con cualquier hombre. Entonces, imagínate como para estar disponibles. Entonces, ahí ya hay una pérdida del pudor, ahí ya se ataca la moral cristiana, ahí ya hay una clara intención contra la sociedad, porque está atacando a la mujer. Hay algunos que viven esto como algo como conspiranoico, ¿no? Y bueno, hay un plan y se ve ya estructurado, o sea, no necesitamos más evidencia, hay un plan y ese plan es para acabar con el cristianismo, con la Iglesia Católica, y van atacando todos los frentes, y uno de estos pues es precisamente la forma de vestir y la inmodestia, ¿no? Y es que atacando, o sea, se necesita destruir la familia para poder destruir la sociedad, porque la familia sí es donde nacen, donde germinan vocaciones, donde germina el ser humano, donde nace. Y pues lo primero para atacar esa familia es atacar la mujer, que es el corazón del hogar, que es la mujer la que transmite a sus hijos los valores cristianos, el papá también, pero la mujer tiene esa es el tarea, corazón del hogar, ¿no? El corazón tiene esa tarea tan importante, tan valiosa, y pues por eso este ataque tan directo. De aquí es que vemos nosotros que ya hay un plan y hay una ideología detrás de la vestimenta actual y de la moda, cómo se representa la moda dentro de lo que nos vende hoy el mundo, la moda. Y una de las cosas que vemos, ya lo vemos en la degradación total, ya vemos que va cada vez peor, ya cada vez se sale con menos ropa o con más transparencia, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, yo pienso que una de las principales cosas de entender la modestia cristiana es entender qué es modestia, ¿no? Modestia, que es una virtud, obviamente, que es una virtud interior, obviamente se debe partir de que interiormente debemos tener la virtud para poder exteriorizar algo, pero no por eso quiere decir que solo lo exterior vale o solo lo interior vale, ¿no? Sí, es la armonía, ¿no? Entre lo interior y lo exterior. Cuerpo y alma. Porque toda virtud tiene su principio en el corazón y el exterior es un reflejo de la piedad interior. Conforme a ese principio, la modestia bien entendida es el respeto a la presencia de Dios. Magnífico. Dios me está mirando en todo momento. Conforme a eso me visto, actúo, me río, converso. Es algo muy profundo. Es el inicio, dicen muchos, de la virtud, ¿no? Del inicio de todas las virtudes. El que ha tenido la oportunidad de estar frente a personas
que han adquirido con la práctica esta virtud, se dan cuenta que exhortan. Una persona modesta exhorta sin hablar, enseña, edifica. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que estamos en medio de una conversación y digamos unas religiosas muy religiosas, en todo el sentido de la palabra, llegan y conversando, y ellas, digamos, si uno hace un mal comentario, algo salido de contexto, su exterior lo corrige de la forma más sencilla, de la forma más discreta, y uno se da cuenta que uno no puede hablar de todo, no puede hacer todo tipo de chistes, hasta la risa, no, una carcajada, hasta la quietud. Es eso, porque el primer acto de la modestia no es solo vestirse, y ese es el primer error que mucha gente, en los que muchos caemos, y es pensar que la modestia solo se basa en cómo me visto, en cómo me visto. Y eso es lo que decíamos, que lo que nos diferencia mucho de los sectarios protestantes, los puritanos, todo eso, y es que nosotros logremos entender el porqué de las cosas. Eso es fundamental, no hacerlo porque la Biblia me dice. Claro, hay que hacerlo porque la Biblia me dice, pero la Biblia me da una explicación y la iglesia me explica por qué se dicen y se hacen las cosas. La modestia, aparte de vestirse, la vestimenta como es una parte de la modestia, pero la modestia abarca lo que tú decías. Entonces abarca ciertos actos en los cuales nos comportamos como si Dios nos estuviera viendo todo el tiempo. Y esto es algo que lo dice las Sagradas Escrituras, que no pasa de moda, que es atemporal, que siempre va a estar vigente, que los papas a través de los tiempos han insistido en la modestia, en que hay un reglamento para vestir, para moderar los actos. Lo más lindo de la iglesia, deja un margen para que no dice todos se tienen que vestir con falda de tal color o todos se tienen que parar, no, pero sí da unas indicaciones con cierta libertad, donde no se excedan esos límites. Con la libertad. Con la libertad y con ese criterio que va a tener cada persona según como Dios la creó, su personalidad, exacto, su alma, su temperamento. Y va a irse vistiendo de acuerdo a ella, pero sin sobrepasar los límites. Mira esto tan lindo que dice: la manera de vestir, la risa, el modo de andar hacen conocer al hombre. Ved al hijo de Belial, nos dice el Espíritu Santo. Solo por su exterior conoceréis el fondo de su corazón. Como los que se miran en el agua, ven distintamente su cara. Vano e inquieto, vuelve la vista sin cesar, mueve continuamente los pies, gesticula con las manos. Esto es de Proverbios. Entonces, algo muy bonito que ahí no nos está hablando propiamente de vestimenta, pero sí de esa compostura que se debe tener. Decía que San Francisco de Sales era modesto en todos sus actos, y cuenta la historia que una vez tenía una reunión, no me acuerdo si era con un obispo o con un noble, no recuerdo, y que el que lo había citado quería ver, porque él tenía fama de que era muy recogido, muy modesto, tenía pues obviamente fama de santo, y quería ver si él se comportaba igual en privado que en público. Entonces lo llevaron a sentarse en una sala y dijeron: espera que ya llega el señor. Mientras tanto, el que lo había invitado se hizo detrás de la pared para mirar por un huequito a ver cómo se comportaba San Francisco de Sales, y su comportamiento era igual en público como era en privado. Y contaba él, el que lo había visto, decía que él parecía que tuviera una postura tan recta como si estuviera en público, que nunca hizo un movimiento ni un desaire de descanso, como cuando uno descansa sobre una silla o se postra, sino que todo el tiempo su compostura era compostura, estaba compuesto, o sea, todo el tiempo estaba en orden. Y el acto de estar modesto, de la forma de caminar con serenidad, la forma de recoger los ojos, que eso es modestia, especialmente para los hombres, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de reírnos, es un acto mortificante todo el tiempo. Cuando se ejercita la virtud de la modestia, se pueden adquirir otras virtudes más, por ejemplo la pureza. ¿Por qué? Porque es un acto totalmente de penitencia. Y de ahí la importancia también de uno rodearse
de buenas compañías, ¿no? Porque ¿quién no ha experimentado un placer puro e íntimo que tiene algo de celestial al estar en compañía de un hombre modesto? Digamos, a mí me ha pasado, yo estoy frente pienso precisamente ahora leyendo al padre Amon, pienso en un padre que en verdad me produce esa admiración, porque es tener el pudor en frente mío, la modestia en su mirada, la decencia en su postura, y dicen que es muy difícil agradar a todo el mundo, pero quien logra agradar a todo el mundo es el hombre modesto. Entonces, quien es modesto logra cautiva los corazones, agrada a los que normalmente no se contentan tan fácilmente, alegra con sus modales, su forma, lo que habla. De allí nace la urbanidad, y esto es lo que nos han quitado, mejor dicho, hace ya un tiempo que han quitado la urbanidad de los colegios. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer La Urbanidad de Carreño, pero la Urbanidad de Carreño, el prólogo que él tiene, que es de un venezolano, es una cosa hermosísima. Habla de la gloria de Dios y de la iglesia, y de cómo la urbanidad se basa en el agradar a Dios primero y agradar al prójimo. ¿La caridad? Eso es. Esta modestia, de ahí surge la urbanidad, de la cual tanto se ha desdeñado, porque usted, o sea, el tener usted, no sé, modos al comer, modos al hablar, se hace ver como una persona opulenta y una persona, ¿cómo decirlo? Una persona engreída. Y eso no es nada de lo que tiene que ver. Eso es lo que han transformado con toda esta revolución que ha venido, que no ha querido que se imponga todavía estos modos para tener una sociedad más agradable, ¿no? Mira que la modestia, dice el padre Amon, que es el camino de la perfección. Por medio de ella se llegan a expiar los pecados pasados, se habitúa uno a la práctica de las virtudes, y el otro fruto es que el alma se desprende de todo, que se une a Dios. Entonces es esa forma de ver no solo la modestia como me tengo que vestir de esta forma, sino quiero agradar a Dios. Exacto. Quiero adquirir la virtud. Ese es el fundamento principal de la parte interior de la modestia, ¿no? Exactamente, es decir, quiero que cuando no ser ocasión de pecado para nadie, quiero que los demás al verme no piensen más que en algo bueno. Entonces contextualicemos un poquito. La modestia tiene que ser interior, y se es interior cuando yo pienso que hago las cosas exteriores, mi comportamiento, mi forma de vestir para agradar a Dios. Primer punto para que sea interior, ¿cierto? Ahora, esa consecuencia de lo que yo recojo diciendo, oiga, Dios me está viendo en este momento y me comporto de acuerdo a eso, sea en privado, sea en público, se manifiesta horizontalmente, digámoslo así, al prójimo. Entonces, ¿cómo se hace? Claro, yo no me río a carcajadas para no molestar al prójimo. Yo mantengo mis ojos modestos para poder no mirar todo y no saber todo del otro, ¿cierto? Para también, obviamente, la caridad consigo mismo, de cuidar la pureza. El movimiento del cuerpo para no andar muy rápido, muy lento. Bueno, todo este tema ya viene en la exterioridad, que es para agradar al prójimo. Pero ahí me gustaría agregar, mira, por la modestia se une a Dios. La vista baja, dice San Bernardo, eleva el corazón hacia el cielo. Mientras menos nos ocupamos en lo que nos rodea, tenemos más facilidad de pensar interiormente en Dios. Entonces gustamos de Dios, conversamos con Él, nos llenamos de Él y se vive en Él, dejando bajo de nosotros a las criaturas con su agitación y tumulto, que nos alejan de Dios. Allí es donde se ve que la modestia es todo. Es un comportamiento adecuado para agradar a Dios y al prójimo. Y bueno, me quiero que entremos un poquito más en el tema de la importancia de vestirse bien, porque hoy nos hemos chocado mucho
con el tema de que se nos imponen ciertas reglas, que 2 dedos debajo del cuello, que entonces somos exagerados, que somos fanáticos. Fundamentalistas. Entendamos un poco más sobre por qué la iglesia ha recomendado ciertas normas para poderse, digamos que, vestir en sociedad, ¿no? Sí, mira que hay algo que tenemos que tener presente siempre, y es que la iglesia es madre. No es como la iglesia que prohíbe, que no hay que ver la prohibición. La iglesia sí prohíbe, pero no hay que ver la prohibición como algo negativo, sino hay que ver la prohibición como ese deseo de una madre que quiere corregir a su hijo y le está diciendo, decir, un ejemplo, yo tengo a mis hijos y veo que hay un líquido para trapear el piso y que ellos quieren jugar con el Clorox. Entonces yo le digo, no, yo le prohíbo, claro, pero qué delicia que ellos aprendan y que jueguen con tarros y que experimenten y que ellos mismos se den cuenta. Sí, pero es que la mamá, como ya vivió ciertas cosas, hace la experiencia, la gracia, no estamos hablando de cualquier madre, sino la iglesia, a quien Dios ha dado su gracia, a quien Dios ha creado, le ha dado esa potestad para que el Espíritu Santo hable a través de ella. Entonces ella sí prohíbe, pero prohíbe con el amor de madre. Y es que la autoridad se ha visto afectada muchísimo en lo que tú dices. Porque cuando a ti te dicen, es que mira cómo es de mala tu mamá porque tu mamá no te deja salir con malos amigos. ¿Tú qué dices? Oiga, sí, mi mamá es mala. Pero si te dicen, oiga, qué buena es su mamá porque su mamá le evita malos amigos. Es exactamente lo mismo, pero con una visión diferente. Quiere decir que como iglesia protege. Como mamá protege. Digamos que entonces la iglesia, a través de la misma Biblia, de los papas, a través de la historia, siempre ha dado normas para decir cuál es la línea por donde debemos ir y por donde podemos ir más cerca a Dios. Entonces la iglesia, como madre, siempre ha dado una instrucción, unos lineamientos que nos dicen por dónde seguir, cuál es el camino, ¿sí? Y sí establece normas. Hoy en día decir que tenemos normas es algo escandaloso. Inclusive entre los católicos, ¿no? Y decir que la iglesia prohíbe, que Dios castiga, es escandalosísimo. Cierto, es de doctrina, de fe, que Dios castiga. De que premia a los buenos y castiga a los malos. Eso es fundamental en la creencia de un cristiano. Y es necesario, o sea, que lo tengamos claro, ¿sí? Entonces, para ir a la iglesia se debe tener y debemos retomar el recato, la norma, lo que tú decías de la pinta dominguera. Estábamos leyendo hace poco que en 1930 la Sagrada Congregación del Concilio ponía unas normas con medidas respecto a la vestimenta. Y decía, recordamos que un vestido no puede llamarse decente si tiene un escote mayor a 2 dedos por debajo de la concavidad del cuello, sino cubre los brazos por lo menos hasta el codo y escasamente alcanza un poco debajo de la rodilla. Esto por muchos puede ser tomado como una exageración. Inclusive he escuchado a muchos decir que eso ya no aplica a hoy. Y que muchas personas se escandalizan cuando ven esto. Hay 2 excesos que uno debe tener que evitar en esto. Es el puritanismo, ¿no? Que es ver pecado donde no lo hay. Que eso ojalá podamos hacer un podcast específicamente de esto. Y el otro exceso es el de solo importa lo interior, ¿sí? Ese liberalismo de que no interesa cómo tú te vistas, sino lo interior es lo que importa. Y esos 2 excesos se corrigen especialmente con estas leyes, pero hay que entenderlo bien. Y es que mira, digamos, si tenemos claro, ya teniendo claro qué es la modestia, qué es estar en presencia de Dios, vamos a regular nuestro lenguaje, porque a veces por decir como, somos católicos, entonces hablemos de lo que sea y como sea, los católicos podemos tomarnos una cerveza, no es pecado ciertas cosas, no seamos puritanos, pero nos vamos al exceso de hablar lo que sea, escuchar todo tipo de música, de la vulgaridad, de la falta de pudor,
pues no, ¿sí? Tampoco el exceso de que, lo que tú decías, que todo es pecado, de que no se muestre, pero sí vamos a ver que es necesario, digamos, cuando uno va a misa, normalmente día a día, porque nosotros no somos como los protestantes, los testigos de Jehová, que se van el domingo o van a tocar las puertas con falda y luego están vestidos común y corriente, sino siempre esa interiorización de la virtud y decir, bueno, en mi día a día cómo me visto, ¿sí? ¿Qué tengo que cubrir y qué no puedo mostrar en ningún caso? Además de eso, hay algo fundamental aquí que es importante que toquemos y es el uso del pantalón. Porque, bueno, usar falda puede llegar a ser inmodesto, pero usar pantalón, porque entonces no, que es que para que seas modesto tiene que usar falda. Y sí, es muy necesario, pero además de que sea algo modesto, pues que no sea ceñida al cuerpo, que no sea minifalda, que no sea... Además de que es una prenda puramente femenina, se debe hablar del pantalón. El pantalón no es precisamente algo inmodesto, porque, digamos, si es suelto, bueno, se va a ver, ¿no? Pero si es muy ajustado y muestra partes del cuerpo que no se deberían mostrar, que deberían ir cubiertos, inclusive pueden llegar a mostrar mucho más que una falda. Porque la falda, pues la falda ceñida, ¿no? Que la falda minifalda puede llegar a afectar mucho más. Pero el pantalón en sí mismo, lo que debemos tener en cuenta es que el pantalón afecta la psicología de la mujer. Es el daño fundamental que hace y que evidentemente ha sido planeado. Que los mismos creadores de moda lo han dicho y dicen, hicimos el pantalón con este fin, así como lo hizo la señora de la minifalda, la creadora, tiene este fin y tiene un fin, evidentemente está ideologizado y tiene un propósito de acabar con la mujer. La iglesia dice siempre que hay una parte honesta que se puede mostrar, que es la cara, los brazos. Hay una parte que es no, digamos que no tan honesta, que debe ser regulada, que entonces pueden ser, digamos, el antebrazo, ciertas partes del pecho, y hay una parte que es totalmente deshonesta que se debe cubrir, ¿cierto? Son las partes íntimas. Entonces, partiendo de esto, uno debe basar su vestimenta en decir qué puedo yo y cómo debo comprar la ropa al momento de vestirme. Ahora, las mujeres que quizás nos escuchen van a decir, porque estamos ideologizadas. Entonces las mujeres que están escuchando van a decir, pero es que las mujeres nos ven como pecado y nosotras, o sea, esto es algo retrógrado y nosotros somos como un objeto de, nosotros nos vestimos para los hombres, pero sí, en muchas ocasiones sí se hace con ese fin, solamente que ya no se piensa y se reflexiona antes de vestir. Y como volvemos y lo decimos, oiga, es que la ropa la va a hacer más mujer, según cómo se viste. Es que la iglesia no quiere que a usted lo cosifiquen, que lo metan como en que la mujer sea vista como un objeto. Y pues la ropa es una expresión de nuestro interior. Con la ropa es un lenguaje y con la ropa expresamos lo que hay dentro. Entonces, si yo me pongo, digamos, que una falda corta, un jean muy ajustado, un escote, pues estoy diciendo que eso es lo que hay en mi interior y que quiero que me valoren por lo que hay en mi interior. O sea, nada, ¿sí? Es algo que las mujeres debemos tener mucho cuidado, porque nos puede doler bastante por la misma ideologización en la que vivimos. Es muy importante entender que la modestia no es solamente esa forma de vestir, y con las reglas que nos pone la iglesia, obviamente, sí es importante, y sí, yo soy uno de los que digo que sí es necesario usar falda en la mujer para volver a reestructurar los roles, especialmente de la mamá, como tú lo decías antes, y sí es necesario volver
a utilizar ciertas prendas que representan dignidad de una mujer. Es lo mismo que pasa, la modestia también es vestirse de acuerdo a su edad. Si usted, que es un señor o ya un adulto y se viste como un muchacho, eso no es modesto, porque la modestia no refleja lo que usted en realidad es y quiere mostrar otra cosa. O que usted ve señoras ya casi, por no decirlo casi no, ancianas que se visten como jóvenes, que muchas veces se ven ridículos precisamente ¿por qué? Porque la ancianidad es sinónimo de sabiduría y asimismo debe representarlo en la vestimenta. Eso es lo que hoy hemos perdido al desmoralizarse la forma de vestir en la sociedad, al descristianizarse las costumbres. Pasa lo mismo cuando vamos a misa. A misa uno debe ir vestido principalmente con la ropa digna para ir a misa. Antiguamente se llamaba la ropa dominguera, ¿no? Lo que llamaban la ropa dominguera hoy se entiende como la ropa dominguera, como la ropa de hacer ejercicio, la ropa sport, la ropa de estar relajado. Y no, la ropa dominguera es esa ropa, la mejor pinta. La pinta dominguera es la mejor pinta que uno tenía para el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo usted va a visitar a lo más importante, que es a nuestro Señor Jesucristo en su casa. Y cuando usted va a visitar a nuestro Señor, a una persona importante, usted no se va vestido en tenis, no se va vestido en pantaloneta. Por eso es que usted los domingos va con la mejor pinta que tiene para visitar a nuestro Señor. Antiguamente se hacía en corbata, ¿no? En vestido y corbata. Me gustaría que mencionáramos esto, y es que el cardenal Siri, para que digamos los que tengan la oportunidad lo busquen, habla sobre la ropa masculina y femenina y dice: si el católico quiere ser lógico, ha de ser consecuente en esta lucha contra la desmoralización de las costumbres entre los cristianos y aplicar los remedios. Es evidente que cuando la mujer usa el pantalón, se altera su psicología y eso va a dañar la relación entre esposos, entre hijos, entre cómo el hijo ve a la mamá, porque se necesita ver como esa figura femenina que hoy por hoy como no lo vemos como con la importancia que es, porque pues ya nos acostumbramos a la inmodestia, nuestra conciencia está totalmente laxa. Entonces para nosotros digamos que no vemos mal o lo vemos extremista irnos con un jean o una camisa sin mangas, o irnos, lo vemos como, bueno, no, en realidad no le estoy haciendo daño a nadie, ya con una mente totalmente hipersexualizada. Pero si nosotros nos ponemos a examinar y a estudiar un poco la dimensión que tiene el usar pantalón, especialmente en las mamás, ¿no? Porque es que cuando estamos en el tejido de la educación de los hijos, que es a lo que los católicos principalmente y nosotros nos hemos intentado enfocar mucho, el pantalón afecta directamente cómo los hijos ven a la mamá, ¿no? Sí, esto es pues la dignidad de la maternidad, ¿no? Pero en todas las edades pienso que es muy necesario. Es más, a veces se llega a creer que como son niñas, pues que no importa, porque igual no hay que ser exagerados, sino hay que sexualizar o hay que ver algo a las niñas como, ay no, pues igual yo les pongo pantalón. Pero el objetivo es que desde muy pequeñitas les enseñemos a vestir y a razonar y a que se den cuenta, oiga, nos vestimos con falda porque mira, tú eres mujer, tú eres femenina, el pantalón es esto, y ya se le va construyendo y se le va formando su conciencia, y en esto no hay que tener temor, porque a veces uno, pues estamos en medio de una sociedad que nos bombardea y que nos puede llegar a llamar escrupulosos. No hay que condescender con esa vestimenta que degrada a la mujer, que es degradante. Entonces, debemos hacerle ver lo bueno, lo bello, lo verdadero a través de la vestimenta, del arte, de los modales, y vamos a ver que sí tiene consecuencias, que por lo menos hoy en día lo quiero ver. Dice: hoy en día vamos a terminar en la desesperación y los suicidios.
porque se traspasó esa línea de Dios que resiste y no admite adaptaciones a los delirios de los soñadores mal llamados filósofos. Entonces a veces estamos como en ese acostumbrando nuestra alma a estar en medio tan del mundo que nos parece normal. Pero es ver que la psicología de la mujer se altera, que cuando la mujer se pone un vestido se siente y se comporta totalmente diferente, y esa invitación es para las mujeres para que se habitúen, para que lo practiquen, para que se arriesguen y se den cuenta que sí hay una afectación en todo sentido. Y hay que retomar esas sanas costumbres antiguas porque debemos aprender de lo que antes se hacía, de las muchas cosas que se hacían, y por eso es importante tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la mantilla, que son cosas que se han perdido dentro de la modestia, dentro de la iglesia, ¿cierto? Se cubre lo sagrado dentro de la iglesia, no es un capricho de enamorarnos de todo lo antiguo, de las cosas que... Sí, nos enamoramos del antiguo porque lo antiguo respetaba de una manera más digna a Dios, nos da más recogimiento, nos da mucho más sentido. Por eso es importante saber que la modestia, como ya lo hemos visto, es principalmente interna y se manifiesta en la exterioridad. Y cuando las mujeres vamos a elegir ropa, tenemos que pensar siempre, habituarnos a pensar y decir, bueno, nosotros, ¿por qué nos vestimos así? ¿Por qué le estoy comprando este tipo de ropa a mi hija o a mi hijo? ¿Por qué, digamos, lo primero que hace una mujer al elegir ropa, al ponerse un pantalón, es mirar cómo le queda su parte trasera? ¿Sí? Oiga, venga a ver cómo me queda, porque quiero mostrar, pero ya es algo tan inconsciente, tan implantado en nuestra mente, que ya es algo normal. Entonces, que por qué le compro este escote a mi hija, que por qué le compro esta ombliguera, pero es que ¿qué estoy transmitiendo? Ay no, que se vea bonita, que se vea como las cantantes, o que se vea como quién quiero que sea mi hija, como a quién quiero que se parezca, que valoren, que los hombres la valoren por ser qué, ¿sí? Y esa es la imagen que se da cuando uno se viste, ¿no? Es como reflexionar antes de comprar, de decir, oiga, esto, y siempre pensando en la presencia de Dios. Dios me está mirando y para eso tengo que agradarlo. Entonces es ir pensando y trabajando en esa parte. Bueno, me parece que podemos profundizar un poco más, ojalá nos dé tiempo para otro podcast.